de la premisa de que todos los problemas son consecuencia de la actitud del Congreso. Si se piensa así y no hay ninguna concesión que hacer del otro lado, pues no avanzaremos. Y usted tendrá que reconocer que se le han pedido algunas cosas, como la lista de los visitantes de Zarratea, que se comprometió a dar y finalmente nunca dio. Se le pidió que no nombrara a alguien como el señor Condori, que retirara al señor Condori, como hasta los gremios solicitaban, y no lo ha hecho, de la misma manera que hay otros puntos que no tienen que ver con el Congreso, sino con el presidente. Por ejemplo, gabinete en la sombra, dice usted, pero hay el testimonio que se nos ha dado sobre el secretario general de la presidencia nombrado por el señor Castillo, interfiriendo en una serie de aspectos del Estado. Esos no son opositores los que los han dicho, sino ministros como Avelino Guillén. También de errores que se ha cometido en el Ejecutivo, como por ejemplo el hecho de que el presidente ha ido a la casa de sus parientes en Zarratea y ha recibido a algunas personas. No lo ha hecho como presidente. Yo he visitado al presidente Belaúnde cuando fue presidente, lo he visitado en su departamento, creo, no sé si fue en Miraflores o San Isidro, pero fue en estos, y por eso ya había algo irregular. No, bueno, hemos visto llegar al ministro de Defensa con el edecán diciendo que acudía para abordar temas de Estado. Eso es lo que dijo el ministro de Defensa, si bien luego habló sobre un duelo familiar. Pero en fin, lo que nos dijo en el lugar de los hechos es que iba con edecán y con auto oficial para hablar temas de Estado. Grandes estudios, entre comillas, hicieron esos contratos para que la empresa concesionaria le robe al Estado. Es exactamente lo que hemos visto que ha pasado con ustedes. Tanto así que ha habido que retroceder contratos de Petroperú, contratos por un puente sobre el río Guayaga. Es exactamente lo mismo, por favor. Mirándonos y sin documento de por medio. ¿Usted cree que de verdad la actitud del gobierno hacia la prensa ha sido correcta? ¿No se da cuenta que mucho de lo que está diciendo no es sino actitud heredada del gobierno anterior, de la ley Mulder, del odio a la prensa, del insulto a los periodistas? Usted habló sobre rectificaciones en su discurso anterior. Vamos a una pausa, por favor, tomemos aire y me va a decir con sinceridad y mirándome a los ojos si usted cree que de verdad, por mucho que me lea documentos jurídicos, cree usted que han tenido una buena actitud hacia la prensa. Vamos a la pausa. Al régimen político que ha producido tanta incertidumbre. Si es que lo entiendo bien, eso quiere decir que el presidente está dispuesto a tomar iniciativas, a hacer concesiones de alguna manera a la oposición para que el clima de polarización se apacigüe. Bueno, fíjese usted, el presidente de la República no está enfrentando permanentemente al Congreso. Lo que pasa es que el enfrentamiento viene de la otra parte, porque no reconocieron el triunfo del presidente Pedro Castillo y no lo reconocen hasta ahora, y desde el primer día que fue proclamado presidente ya están pensando en cómo vacarlo, buscan diversos mecanismos e incluso sin ninguna prueba. Yo lo que exigiría es a los vacadores que presenten por lo menos una prueba de que el presidente haya recibido un sol por algo irregular, por concepto de una coima, que no se basen solamente en lo que dicen los medios, y además que lo que se está debatiendo en los tribunales, en el Ministerio Público, tiene que ser con arreglo a ley, se tiene que debatir allí, no se tiene que debatir en los medios, fíjese usted, cuando la señora Karelyn López, una aspirante a colaborador eficaz, no colaborador eficaz, sino aspirante, hace su declaración, inmediatamente el acta es conocido por todos los medios. ¿Y cómo es que no conocemos cuál es el contenido de la colaboración eficaz en los grandes actos de corrupción de Odebrecht, de Lava Jato? ¿Cómo es que no lo conocemos? ¿Cómo es que en esos procesos dura una eternidad? ¿Cómo es que los que nos han robado allí con la corrupción miles de millones, se encuentran en libertad? Ellos y sus árbitros. Y aquí se busca cualquier cosa, dice el gabinete en la sombra, dice. El gabinete en la sombra. ¿Cuál gabinete en la sombra? Se van a creer los pocos asesores que tiene el presidente de que ya constituyen ya un gabinete. Bueno, pero si es que el presidente dice el día martes ante el Congreso lo que usted, no se avanzará mucho, porque lo que usted nos ha explicado parte de la premisa de que todos los problemas son consecuencia de la actitud del Congreso. Si se piensa así y no hay ninguna concesión que hacer del otro lado, pues no avanzaremos. Y usted tendrá que reconocer que se le han pedido algunas cosas, como la lista de los visitantes de Zarratea, que se comprometió a dar y finalmente nunca dio. Se le pidió que no nombrara a alguien como el señor Condori, que retirara al señor Condori, como hasta los gremios solicitaban, y no lo ha hecho, de la misma manera que hay otros puntos que no tienen que ver con el Congreso, sino con el presidente. Por ejemplo, gabinete en la sombra, dice usted, pero hay el testimonio
que se nos ha dado sobre el secretario general de la presidencia nombrado por el señor Castillo, interfiriendo en una serie de aspectos del Estado. Esos no son opositores los que los han dicho, sino ministros como Avelino Guillén y como la señora Mirta Vázquez. De manera que la pregunta es, ¿podrá el presidente hacer gestos para, repito, apaciguar el clima de polarización en el que vivimos, o va ahí en son de guerra? El conflicto político no viene, claro, solamente del Congreso, desde el Congreso, también de errores que se ha cometido en el Ejecutivo, como por ejemplo el hecho de que el presidente ha ido a la casa de sus parientes en Zarratea y ha recibido a algunas personas. No lo ha hecho como presidente. Yo he visitado al presidente Belaúnde cuando fue presidente, lo he visitado en su departamento, creo, no sé si fue en Miraflores o San Isidro, pero fue en estos, y por eso ya había algo irregular. No, lo mismo con el presidente. ¿Ha corregido ese error? ¿Ha vuelto a Zarratea? No ha vuelto a Zarratea. No ha vuelto a Zarratea, ¿no? Han probado que se ha reunido en Zarratea con la señora Caroline. La señora Caroline ha concurrido allí, pero no se ha reunido con el presidente. Ahí hay varios pisos. Claro, en el primer piso han recibido a varias personas, pero no todas ellas se han reunido con el presidente. Y de otro lado, la relación de las personas que visitaron Zarratea, ¿acaso eso ha sido un lugar oficial donde ha ejercido la presidencia de la República? No, un lugar particular. Todos los bueno, hemos visto llegar al ministro de Defensa con el edecán diciendo que acudía para abordar temas de Estado. Eso es lo que dijo el ministro de Defensa. Si bien luego habló sobre un duelo familiar. Pero en fin, lo que nos dijo en el lugar de los hechos es que iba con edecán y con auto oficial para hablar temas de Estado. Yo le informo, no que lo que usted acaba de decir, le informo lo real, lo que yo conozco, ¿no? Se comentó ese hecho de que el ministro del Interior, el doctor Carrasco, concurrió a Zarratea, pero no se reunió con Pedro Castillo. Hemos tenido una reunión en el Palacio para tratar ese hecho, y el presidente, ¿qué le dijo? Tú has dicho que has ido a visitarme a Zarratea para hablar cuestiones de Estado, y tú no te has reunido conmigo. Eso lo tienes que aclarar. Bueno, ¿no? En todo caso, hay otro tema que se atribuye al señor Castillo, es que él dijo que el señor Cerrón, en un gobierno presidido por él, no sería ni siquiera portero en ninguna institución del Estado. Y la verdad es que lo vemos venir desde Junín, pese a la restricción judicial por condena, por corrupción, de la que es objeto, venir al Palacio de Gobierno, no como portero, sino como el jefe del principal partido oficialista, y declara, como usted habrá leído, que hay ministros que son su cuota de poder en el gobierno. Eso no lo ha inventado la oposición, eso lo dice el señor Cerrón, y eso significa la presencia del señor Condori en el gabinete. Yo le ruego que nos espere un instante, tenemos que ir a una pausa para que nos conteste este tema que es clave, porque usted sabe que tras el señor Cerrón lo que hay es un ideario marxista-leninista que la mayor parte de los peruanos rechaza el martes, y hacer gestos de sorpresa, nos ha dicho. Debemos presumir que uno de los temas más difíciles y más conflictivos es la presencia del señor Condori, repito, cuestionado hasta por sus gremios, independientemente de la situación de investigación que hay en torno a su paso fugaz por la gestión pública. Usted mismo, en su discurso ante el Congreso, dijo que se incorporarían algunas mujeres al gabinete. Eso quiere decir que algunos tienen que salir, algunos varones, para ser reemplazados por mujeres. ¿No sería razonable hacer gestos en el sentido de ahorrarnos todo el procedimiento de la interpelación y la censura, dan a los ministros de Salud y de Justicia, anticipándonos y removiéndolo justamente como un gesto de apaciguamiento? Se está trabajando en eso, se está haciendo la evaluación correspondiente, ¿no? Y también hemos tomado conciencia del hecho que usted menciona de que falta mayor número de mujeres allí en los ministerios. Se está evaluando toda esa situación, ¿no? Claro que si el ministro de Salud es censurado u otros ministros son censurados, no, lo que tenemos que hacer es el máximo de esfuerzo de que sean reemplazados por mujeres. Eso lo tenemos Pero no podríamos evitar esperar la censura y simplemente, como hizo el ministro Silva, bajo la presión y después de días y meses de resistencia, retirarse a tiempo. Bueno, la evaluación es permanente, la evaluación lo estamos haciendo permanentemente. Lo que pasa es que en estos momentos se está trabajando bien en salud. Mire usted la vacuna de los niños, ¿no? Que recién empezamos la vacuna de los niños. Hemos llegado de los niños entre 5 y 11 años. Hemos llegado a vacunar ya el 50.72%.
Bueno, Estamos- Ceballos dejó con bastante, ¿ah? Y es un está- poquito lo que se ha aumentado. No. Pero usted de verdad cree que se está trabajando bien. No es la opinión de altos funcionarios que han renunciado porque no quieren verse asociados con el señor Condori. Y usted sabe perfectamente, viceministro, responsable de inmunizaciones. Es decir, hay el testimonio de gente que desde dentro considera inaceptable que el señor Condori sea ministro de Salud. Desde dentro, no enemigos del gobierno. Sí, desde dentro. Pero hay que mirar quiénes son los desde dentro. Los que le he mencionado. Los que siempre han estado en el poder. No, Gustavo Y ahora José, que lo quiten viceministro. esto, no. Ahora, que haya entrado este ministro que viene del centro del Perú, de la Merced, donde ha hecho no una buena obra en medicina. Duró 8 ¿no? días, ¿ah? Duró 8 días cuando estuvo No. en la región de Junín y como práctica No, en la privada Merced. y como la práctica privada, En la Merced. las ideas sobre cancerología que tenía y el agua racimada, no, difícilmente se puede Lo decir. desvirtuaron eso un poco porque usted sabe que antes, ¿no?, de que existiera la vacuna, todo el mundo no mencionaba tal o cual medicina, ¿no? Hubo una medicina allí que se decía que es medicina que incluso en diversas partes del mundo se adoptó. Incluso yo escuché a los médicos en México y hice comprar esa medicina en mi casa. No había. Después, cuando viene la vacuna, recién no comenzamos a tener una medicina ya de un origen netamente científico. Pero en ese momento no había. Pero se está avanzando en la vacuna, ver resultados y ya los están habiendo. Le tomo la palabra. Quisiera otro tema que tiene que ver siempre con la OCDE. Hay el temor de que la PCM que usted dirige siga absorbiendo instituciones y quitándoles autonomía. Es el tema de servir. Servir, como usted sabe, ha introducido el criterio de la meritocracia entre los funcionarios públicos del Perú. Y se dice que usted estaría a punto de avalar que Servir pierda autonomía y se integre a un órgano político como el que usted preside. No, a un órgano político, si Servir, PCM, si Servir pertenece a la PCM. Servir, no, lo que hay allí es no el de que Servir pase al Ministerio de Trabajo. ¿Estaría de No. acuerdo usted con eso? Eso se está estudiando, eso se está estudiando. Pero ¿por qué La no meritocracia, mantenerle el estatuto actual? la meritocracia de la cual habla usted, ¿no? Esa precisamente la que se decía meritocracia es la que nos ha causado muchísimo daño. Los medios no nos acusan, nos critican terriblemente porque hemos sacado a tal o cual funcionario, ¿no? Se le ha quitado la confianza a tal o cual funcionario, pero en el Estado existe, ¿no? La mayor cantidad de funcionarios que son, ¿no?, por ejemplo, de Fujimori, fujimoristas. Hay muchísimos, muchísimos del APRA, muchísimos de los otros sectores, y que son precisamente a veces los que frenan el avance, ¿no? Si yo pudiera dar un ejemplo, mire usted, la contratación del Estado, están paralizadas, ¿no?, miles de obras públicas. ¿Por qué? Porque los contratos se hicieron mal, porque los grandes estudios, entre comillas, hicieron esos contratos para que la empresa concesionaria le robe al Estado. Es exactamente lo que hemos visto que ha pasado con ustedes. Tanto así que ha habido que retroceder contratos de Petroperú, contratos por un puente sobre el río Guayaga. Es exactamente lo mismo. Pero las miles de obras que están paralizadas vienen de los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Que en esos contratos se incluya una cláusula, ¿no?, que establezca que si el concesionario incumple con tales o cuales obligaciones que se van a señalar allí, el contrato se resuelve automáticamente de pleno derecho, sin sentencia judicial, sin laudo arbitral. Pero Se reconoce usted liquida- que para que se implemente toda esta política necesitamos funcionarios públicos formados, Sí. independientes y en lucha contra la corrupción. Eso es lo que ¿Por necesitamos. qué Servir, que ha funcionado en medio de todo, debería pasar al Ministerio de Trabajo contra un informe técnico elaborado por la PCM? No, mire usted, eso, como le digo, está en estudio. Si es que se acepta es después del estudio, incluso no con opiniones favorables de la OIT, ¿no? Pero parece que se está deslizando poco a poco a decir, sí, pase a Servir bajo el Ministerio de Trabajo, porque nosotros está en estudio. Si es que Es la queremos- fórmula que se si- usa, si señor es que- abogado, usted la conoce, sí, que es la fórmula sí, que sí, se sí. usa cuando está preparando el camino, ¿no? No, las cosas se hacen estudiándolas, no se toman, no así no sin ningún Pero su estudio. convicción política, su convicción sobre lo que conviene al Mi Estado, convicción respecto a política Servir. es que esta institución funcione bien, que estas instituciones no sean centros en donde van los supuestos más capaces, porque esos supuestos más capaces son los que han hecho mucho daño al país. Le pongo un ejemplo. Cuando la secretaria de Comunicación, ¿no?, renuncia,
el escándalo que se formó en el Perú, Sí. ¿no? Diciendo que estamos desviando la publicidad estatal, ¿no? Cuando eso lo hicimos de acuerdo a ley. Pero quisiera que usted conozca esto de primera fuente. El día viernes 18 de febrero, la secretaria de Comunicación se va y me dice, doctor, vamos a contratar la publicidad del Estado con el diario El Comercio y con Canal 4. Y yo le digo, se tiene que seleccionar también dentro de las otras empresas que señala la central de medios, ¿no? Y ella parece que se molestó, se fue, no pasó nada. Pero regresa el día miércoles 23 y me dice, doctor, y hablé, no con la prensa del Palacio, y la contratación del Estado se va a hacer con El Comercio y con el Canal 4. Y yo le vuelvo a manifestar, le digo, no solamente con el Canal 4 y con El Comercio, sino también con las otras empresas que están allí en la relación que nos presente la central de medios. Pero además, también se tiene que contratar con los medios regionales y locales. Y además, ¿no? La publicidad del Estado se debe hacer mayormente en los medios de comunicación del Estado. Eso es lo que lo manifesté. Bueno. Y me dijo, me está usted desautorizando, entonces renuncio. Y yo le contesté, ¿y yo qué hago, señora? Y se fue, y al poco momento ya lo vi en todos los medios. Esto ya había estado trabajado ya, ¿no? Para ir en contra del gobierno. Y luego salen denunciándome recientemente ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados, eso que llaman ustedes grandes intelectuales. ¿Quiénes son? Iván Nemi Méndez, José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, Luis Gilberto Vargas Valdivia, Joel Freddy Segura Alania, Antonio Maldonado Paredes, Pero son abogados ilustres, Fernando no podrán dudar del ustedes. maestro Puccio y Walter Albán Bueno, Peralta. son todos abogados que que son tienen una abogados notoriedad establecida, que son ¿no? abogados pues muy buenos, Sí. según la prensa. No, Según la prensa. no. El señor Ugaz ha tenido un se- puesto internacional en una se- asociación según la de prensa. No, es y internacional. mire lo que dice la ley, ¿no? Porque el abogado tiene que hablar sobre la base del ordenamiento jurídico, la ley de publicidad del Estado, la 28.874, en el artículo 7 que dice, la contratación de servicios públicos, en la contratación de servicios públicos, las entidades y dependencias solo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados si estos acreditan debidamente sus condiciones Doctor Torres, de usted es un servicio, abogado hábil, de nadie lo ha calidad, puesto en duda. Pero costo mirándome de a los mercado, ojos, por favor, mirándome a los ojos y sin documento de por medio, ¿usted cree que de verdad la actitud del gobierno hacia la prensa ha sido correcta? ¿No se da cuenta que mucho de lo que está diciendo no es sino actitud heredada del gobierno anterior, de la ley Mulder, del odio a la prensa, del insulto a los periodistas? Usted habló sobre rectificaciones en su discurso ante el Pero Congreso. mire Vamos a una pausa, por favor, tomemos aire y me va a decir con sinceridad y mirándome a los ojos si usted cree que de verdad, por mucho que me lea documentos jurídicos, cree usted que han tenido una buena actitud hacia la prensa. Vamos a la pausa. Usted habló en el Congreso de rectificar errores. ¿Considera que en este campo de relaciones entre el poder y la prensa tienen algunas cosas que rectificar también? Sí, nosotros también tenemos que tener mayor contacto con la prensa y lo estamos teniendo y no solamente Pluralista, independientemente de la posición editorial que adopten los órganos de prensa. independientemente Y totalmente. reprueba usted formal y enérgicamente la hostilidad física que ha habido contra periodistas por parte de seguidores de Perú Libre. Oiga, pero hay una hostilidad terrible contra el presidente también de Pero no parte me de la cambie el prensa, tema, ¿no? podemos luego lamentar esto, pero ahora contésteme. yo le digo Ha sobre la habido prensa. violencia en los sobre la prensa hay que combatir todo acto de violencia. Eso, por supuesto, lo rechazamos enérgicamente, esos actos de violencia que ha habido contra ciertos medios de prensa. Rechazamos todo ataque, toda agresión Bueno, que venga quedémonos entonces con ese tema que para hablar de un donde tema muy importante Pero y quiero actual. decirle que Sí. con relación a la prensa me quedo allí con lo que dice la Comunidad Europea luego de que terminaron las elecciones. Muy bien. Sobre la prensa. Muy bien. Ahora hablemos sobre conflictos sociales.